Nuevamente, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Y teníamos una pregunta pendiente, ¿no? Y espero sus opiniones. ¿En qué otros ambientes o por qué usted considera que es necesario que el profesional en esta rama de la educación evalúe? ¿Por qué? ¿Qué aportes nos da una evaluación? ¿Qué pasa si no evalúo y qué pasa si evalúo? ¿Qué me permite Doctora, la evaluación? doctora, considero que la evaluación nos permite medir el proceso y los avances con los que se está llegando a tal estudiante. Entonces, si es que estoy avanzando, se supone que la planificación está correctamente, pero si es que veo que no hay ningún avance, la evaluación me permite cambiar las estrategias, cambiar la metodología, elaborar una nueva planificación con el fin de ayudar y alcanzar las destrezas que el estudiante requiera. Muy bien, entonces, si es que necesitamos trabajar con una persona con discapacidad en el desarrollo de sus habilidades para que adquiera competencias para la autonomía, si es que no realizo una evaluación, no sé así se cierta qué habilidades requiere trabajar, qué habilidades puede desarrollar, porque debemos de tener claro que no todas las habilidades para la vida diaria, todas las personas con discapacidad las podrán desarrollar, ¿verdad que sí? Entonces, partiendo de esto, es importante citar, hay algunos autores que están en su bibliografía, en su libro base, ¿no? Que hacen referencia a la evaluación. He considerado destacar algunos términos de González Pérez que refiere que la evaluación es una actividad intencional para producir aprendizajes relevantes. Entonces, debe ser el primer recurso que puede ser un test, un cuestionario, una escala, una lista de cotejo, el primer recurso que usted debe tener a disposición para evaluar a la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando llegue a su departamento de consejo estudiantil, a su consultorio particular o cuando llegue a su aula, el caso de atender a un niño, a un adolescente, a una persona, a un joven con discapacidad, tenemos que partir desde la evaluación. Habrán casos que recibamos ya con un expediente y que, claro, toda esa información enriquece para hacer una valoración integral y preparar un material, un plan de intervención. Pero siempre yo aconsejo, recomiendo que cuando tengamos a disposición ya el expediente, la persona con discapacidad, empleemos nuestros propios recursos, ¿sí? Que tengan validez, confiabilidad, que cumplan con los estándares psicométricos, ¿sí? Y que puedan arrojar resultados del tiempo de la persona con discapacidad. Porque es muy posible que en el expediente yo encuentre resultados en cuanto al desarrollo de tal vez de los hitos del desarrollo, ¿sí? Pero ya esta evaluación está incluso de meses atrás o años atrás. Entonces tenemos que ser eh, bastante reflexivos con esta situación de evaluar, partir desde una evaluación tiempo real, ¿sí? Con la persona con discapacidad de la edad en la que se encuentra y en función de eso, pues vamos a poder proponer un plan de intervención individualizado de acuerdo a las necesidades y competencias que la persona puede adquirir, ¿sí? Escalón también nos invita a conocer la evaluación como un recurso para mejorar a través de la reflexión. Y es que cuando nos evaluamos, incluso cuando nosotros nos autoevaluamos, y no sé si les ha pasado, pero cuando antes de aplicar algún test o alguna escala, hablamos de personalidad o de autoestima o de estilo de aprendizaje, recomiendo a los estudiantes que se apliquen a sí mismos y ahí ustedes puedan valorar, ¿no? Aspectos que, a ver, ¿cuál es el resultado? Ah, tengo tendencia a aprender de esta manera, o las actitudes, o en este caso, los intereses profesionales, si hablamos de orientación vocacional, me inclinan más hacia esta área. Y esta autoevaluación me permite conocerme mucho más, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos de igual forma a una persona con discapacidad para trabajar en el desarrollo de habilidades, me da un compendio de información bastante relevante, real, con la que yo puedo trabajar, ¿sí? No todos los casos, ya en sus ejemplos, en sus intervenciones lo han mencionado, no todos los casos
que comparten una misma discapacidad requieren el mismo trabajo en función de las necesidades, intereses y proyectos de vida, ¿sí? Entonces, la evaluación es importante y a través de esta evaluación, pues conocemos mucho más a nuestro caso de estudio, podemos incluso valorar si nuestros objetivos se los puede alcanzar, porque cuando usted evalúa, observa que hay destrezas que están parcialmente adquiridas, otras que ya están adquiridas, pero voy a trabajar en lo que está parcialmente para proponer objetivos, ¿sí? Si con error coloca la pasta dental en el cepillo, sabe que hay la acción de cepillarse, pero no lo hace correctamente, está parcialmente adquirida esta habilidad de autocuidado. Entonces, mi objetivo va a estar orientado en función de esta habilidad parcialmente adquirida. Entonces, estos objetivos tienen que ser reales, tienen que nacer de una necesidad, de un problema. No me puedo crear o proponer objetivos en función de alguna habilidad que no está desarrollada, ¿sí? Y que sabemos de que si no está desarrollada, puede que responda a la propia condición permanente de discapacidad, ¿sí? Reflexionar sobre el proceso, analizar todo el proceso para mejoras futuras. En este caso, siempre un plan de intervención va a tener que estar bajo el seguimiento constante del profesional en educación especial que lo aplique, ¿sí? Porque no es de que su plan de intervención se acaba hasta ahí y queda hasta ahí. No, como ustedes lo conocen, todos han tenido la experiencia de trabajar con personas con discapacidad, habrán acciones que las hemos trabajado por meses con una persona con discapacidad para tal vez lograr o alcanzar un resultado de aprendizaje como las acciones del autocuidado, pero también parte de la discapacidad que se atraviesan algunas situaciones de su desarrollo de crisis, ¿no? Y que puede que esta destreza que ha estado parcialmente adquirida tenga un retroceso. No en todos los casos se da, pero sí en algunos. Entonces, nuevamente el trabajo viene en algunos casos desde cero. Y para empezar desde cero hay que cambiar, hay que modificar, porque tal vez los recursos ya no sean los mismos, los adecuados. ¿Sí? Incluso el ambiente puede que sea distinto y evaluar de igual forma la participación de quienes están involucrados en este plan de intervención. ¿Sí? Entonces, la evaluación, según el momento que usted realice el plan de intervención, va a ser la inicial, que usted ya la aplicó, la formativa y la sumativa, que es ya cuando usted lleva a ejecutar, lleva el plan de intervención a la actuación, a involucrar a las personas y al trabajo. Si usted propuso trabajar en una actividad 2 días a la semana durante 15, 20 minutos, pues esto durante qué tiempo lo propone trabajar, ¿sí? Durante un mes, 2 meses, 3 meses, ¿de qué manera? ¿En qué espacio usted recomienda hacer una evaluación formativa? Según el agente, pues vamos a trabajar en una evaluación interna, ya lo decía con algunos ejemplos, ¿no? La autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, porque incluso entre profesionales podemos trabajar en este tipo de evaluación y todos aportamos para el desarrollo de una habilidad. Entonces, ¿qué tanto aporta el terapista? ¿Qué tanto aporta el educador? ¿Qué tanto aporta el psicopedagogo? ¿Qué tanto aporta el educador especial? Eh, He visto casos, y justamente la tarde de hoy escuché un caso de una persona, de un niño en situación de vulnerabilidad que no tenía mayor cambio, mayor avance en cuanto a su desenvolvimiento, su desempeño en el contexto escolar. Había un factor que marcaba, ¿no? La motivación, el manejo de sus destrezas en función de lo que podía hacer, y era solamente visto el objetivo de que alcance la nota para aprobar. Entonces fue cambiado de profesional. El profesional partió desde lo que les estaba mencionando desde siempre, ¿no? Desde el individuo, desde el ser, desde la persona, de las características individuales, desde su estilo de aprendizaje y hasta el momento ha tenido un avance significativo. Entonces, esto también nos lleva a la reflexión como profesionales, como educador especial, ¿hasta dónde estoy dispuesto
a comprometerme y aportar para generar un aprendizaje significativo en la persona con discapacidad. ¿Sí? Y la evaluación externa, que es realizada por profesionales ajenos al centro y que también considero que puede ser muy, muy enriquecedora cuando ponemos a disposición nuestro plan de intervención para una evaluación con un par académico o otro profesional y que pueda llevarlo a la práctica, ¿no? Y que nos mencione, ¿sabes qué? Sí, estas actividades que propones me resultaron muy efectivas. O incluso que haya la sugerencia de adaptar alguna actividad. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a estas situaciones de ajustes, de modificaciones, para que el plan sea lo más flexible y lo más directamente relacionado a lo que queremos alcanzar con la persona con discapacidad. ¿Sí? Las técnicas de evaluación ustedes las han aplicado, observación directa, que a través de incluso de una ficha de observación, o a veces lo que nos acompaña siempre en nuestro cuaderno de notas, yo siempre oriento a que el estudiante vaya registrando el día, la hora, ¿sí? Lo que observa, y algo adicional que yo les recomiendo que registre es la impresión o lo que usted como profesional en ese momento eh, tiene en su mente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el registro del desenvolvimiento de una persona con discapacidad al interactuar con otra persona sin discapacidad y vemos que saluda, que tiene normas de cortesía, ¿no? Usted registra el comportamiento, con quién tuvo ese comportamiento, pero también debe registrar su impresión, su opinión frente a ese comportamiento y luego eso le ayudará a elaborar su plan de intervención. El diario, reflexión sobre las actividades diarias y corrección de errores, eso es cuando trabajamos en el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante. También puede ser muy necesario escuchar a través de una entrevista a los padres o cuidadores cuando les preguntamos, por favor, a continuación, nárreme el vivir diario de un día de la persona con discapacidad, ¿sí? En el análisis de actividades es importante profundizar en el aprendizaje del alumno. Siempre, siempre el centro y de dónde se parte el trabajar el plan de intervención es la persona, ¿sí? La persona con discapacidad. Cuando hablamos también de escalas de observación, hay algunas escalas que ustedes pueden emplear. Algunos de ustedes me indicaban escalas que han sido adaptadas para trabajar según la necesidad del campo de acción donde usted se desenvuelve. Entonces, también son recursos muy, muy valiosos que dentro de alguna subescala usted podría considerar alguna de ellas y tomar parte y trabajarla para obtener resultados a un corto o un mediano plazo. ¿Qué otras técnicas de evaluación podemos aplicar? La entrevista es una de las técnicas que también son muy, muy utilizadas. Usted está en el libre ejercicio de aplicar entrevistas, por ejemplo, estructuradas, no estructuradas. Yo recomiendo que sean generalmente estructuradas, es decir, que en función de mis objetivos para trabajar con el plan de intervención, oriente a plantearme preguntas en función, por ejemplo, del objetivo uno, preguntas para el objetivo 2, preguntas para el objetivo 3. Porque si hago una entrevista de más de 10, 15, 20 preguntas y al final cuando estoy sistematizando, identifico que hay preguntas que estuvieron de más y que no me ayudaron a la consecución de objetivos. O que en el ejercicio propio de aplicar una entrevista, usted vaya identificando como que esto no es tan oportuno o esto no se ajusta a lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, empaparnos del caso de estudio, conocer a través del expediente, de incluso de una entrevista o visita informal, ¿no? Al padre de familia, al profesional encargado, y luego sí usted, a ver, tengo esta información, voy a plantearme los siguientes objetivos, pero para alcanzar objetivos necesito de estos recursos. Pueden ser test, pueden ser escalas, pero en este caso, si responde a una entrevista, tiene que ser una entrevista estructurada y que pueda aplicarse a los agentes que posiblemente participen de su plan de intervención. Observaciones en grupo. Pues claro, el comportamiento del ser humano es muy distinto en todos los contextos. Entonces usted tendrá que tomar muy en cuenta que hacer el registro de observación tanto en el aula de clase
como incluso dentro del contexto escolar, en los espacios de recreación, como también en el contexto familiar, ¿sí? Y ahí evaluamos el proceso de socialización, la capacidad de poner en práctica habilidades comunicacionales. Aquí he colocado un ejemplo nada más de hojas de seguimiento, ¿sí? Y evaluar continuamente el proceso, ¿sí? Yo considero que una hoja de seguimiento me permite a mí semana a semana, si es que hago una evaluación así, semana a semana ir valorando cómo está haciendo el avance, ¿no? El progreso del plan de intervención, ¿sí? Y al final valorar qué tan efectivo ha sido este plan de intervención. Es efectivo no solamente, no solamente, estimados maestrantes, recuerden esto, no solamente cuando veo que la persona con discapacidad ya lo hace por sí solo, ¿sí? Porque en el camino tuve que atravesar un proceso, ¿no? Para adquirir esa habilidad. Pero no solamente es que ya adquirió la habilidad y se queda ahí. ¿Qué es lo que fue aprendiendo? ¿Cómo se fue moldeando su personalidad? ¿Cómo fue involucrándose la familia? Porque también ese es un ganar, ¿sí? Entonces, la participación de la familia, el compromiso de los profesionales, cómo en ese camino para que la persona con discapacidad adquiera esa habilidad para la vida diaria, fue aportando para el cambio de los distintos ambientes o contextos, ¿sí? Entonces, es importante involucrarle en el aprendizaje de estas habilidades, no solamente en el aula, en el hogar, sino en otros contextos comunitarios, sociales, donde queremos que este aprendizaje lo traslade, ¿sí? Lo aplique. ¿Y qué mejor? Por sí solo y sin el apoyo de la familia o de los profesionales, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos puntos? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Si es que no No, hay Gracias, Ivana. Si es que no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a continuación a despejar las inquietudes de los grupos que tengan alguna necesidad de revisión de su plan de intervención, si es que hay la necesidad. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer en este caso que estamos planteando el programa para un determinado caso, el seguimiento? O sea, nos planteamos para tantas semanas y todo lo demás, pero no nos ha dado el tiempo para ver si es que se ha logrado o no se ha logrado las actividades. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo hacemos? Bueno, yo lo que recomiendo es que usted, en función de lo que se plantea, por ejemplo, adquirir alguna habilidad, de acuerdo a las actividades, si es que son actividades para trabajar en el aula de clase, el estudiante va todos los días a la institución educativa. ¿Con qué otro profesional usted se va a apoyar para trabajar esa habilidad? Está trabajando una habilidad que la comparte a diario, entonces es un trabajo a diario con el docente o con el tutor. Entonces, si es un trabajo a diario, lo más recomendable es de que se vaya valorando, en este caso, tal vez semana a semana, ¿sí? Pero si es que es una habilidad que estoy trabajando y que no solamente se la trabaja tal vez en el aula o se la trabaja en otro contexto, entonces y no es todos los días, podría ser un poquito más amplio el tiempo para valorar el seguimiento. Recuerden que el seguimiento es ir valorando no solamente si la persona con discapacidad puede hacer la actividad, esta actividad, la habilidad, sino que el seguimiento también me da la posibilidad de poder, como especialista en educación especial, ir valorando aquel recurso que yo sugerí trabajar, ¿sí? Aquel tiempo que yo sugerí trabajar esa actividad, ¿sí? Entonces, me da la oportunidad de cambiar si es que veo que cuando hago el seguimiento de que no está resultando efectivo. ¿Sí? No sé si Mi tal vez pregunta era Ángela, en el trabajo, mi ¿ya? pregunta era en el trabajo que estamos haciendo. ¿Puede compartir pantalla, Ángela, para que tal vez me pueda explicar exactamente en qué parte del plan? Ustedes, por ejemplo, podrían colocar, no hay un ítem específicamente en el seguimiento, Ángela, perdón, del seguimiento en el plan de intervención. No hay un ítem, pero es la sugerencia de que lo puedan trabajar en función del contexto y de la actividad y de la habilidad que se quiere adquirir en la persona con discapacidad. Eso depende ya del profesional. No hay un estándar
una norma estándar que mencione lo recomendable es hacerlo cada mes, el seguimiento. Lo recomendable es hacerlo cada trimestre. No, esto depende de la persona, de la discapacidad y de lo que yo quiero trabajar o alcanzar con el estudiante con discapacidad. Un poco para que me comprendan la explicación, no sé si tal vez me estoy haciendo entender. Ángela, si estoy cumpliendo con el requerimiento de su pregunta. Por ejemplo, cuando queremos que un niño adquiera la habilidad para leer, ¿sí? Entonces parto de lo que sabe hacer y considero que requiere el acompañamiento psicopedagógico unos 2 o 3 veces a la semana con el refuerzo académico, ¿sí? Sí, Pero finaliza el viernes y ya la maestra va evaluando. Ok, ujú. en la semana pudo ya ir identificando el uso de la C y la Z y ya no comete muchos errores. Algo así, si ustedes van entendiendo, ¿no? Esto va en función de lo que queremos alcanzar en la persona con discapacidad, ¿sí? Y si es que es una habilidad, por ejemplo, de autocuidado, es para trabajarla todos los días de la semana. Y yo puedo valorar al final de la semana qué tan efectivo resultó trabajar de la forma como lo he planteado. La actividad con los recursos, el tiempo y quienes están participando. No sé si Ángela he dado respuesta a su inquietud. Sí, doctora, yo creo que yo me confundí, yo le entendí que en la actividad teníamos que poner la evaluación. No, 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 Entonces, esto es, eso yo le decía, no hemos tenido el tiempo para, para poder ver si se logró o no se logró. no, Perdón, doctor, gracias. sí, únicamente esto es información que le indica a usted, le orienta cuando ella vaya a ejecutar. Hubiese sido excelente, queridos maestrantes, que la asignatura permita llevar un poco más, ¿no? A que este plan de intervención lo veamos en el campo de acción, aplicando y que luego ustedes vengan y me den sus impresiones, sus reflexiones y que ayuden, ¿no? Al conocimiento mucho más. Pero el día, en la siguiente clase, ustedes van a participar de estas actividades al momento de socializar su plan de intervención y todos vamos a tener la oportunidad de dar nuestros puntos de vista, nuestras sugerencias, incluso las opiniones y sugerencias al grupo en función de nuestra acción como profesionales desde los distintos ámbitos o contextos de donde ustedes se desenvuelven, ¿sí? No sé si algún grupo necesite o requiera la revisión de alguna parte de su plan de intervención o está todo claro, están por buen camino. Sí, doctora, a mí me gustaría que me ayude con las indicaciones, este tiempo para que no. Claro que sí, Yadira. Si puede, comparta pantalla. Yadira, A ¿con ver, quién trabaja usted? estoy desde mi celular porque recién llegué del trabajo. Voy a ver si la compañera está conectada para que ella me ayude a compartir ¿Con quién trabaja Yadira? con Gabriela. ¿Son solamente las dos? Sí, Ya, déjame escribir. ok. Hasta que Yadira se ponga en contacto con su compañera. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna inquietud? La tarea está habilitada hasta el día de mañana, medianoche, ¿sí? Entonces tienen bastante tiempito aún para pulir su plan de intervención. Antes de pasar a la intervención de Yadira, les comparto y les voy a enviar al WhatsApp al grupo el siguiente documento para que usted, por favor, lo tenga listo para presentar el día. Va a estar habilitado desde el día sábado hasta el día domingo, la tareita relacionada a la entrega del trabajo de fin de unidad. Así que permítanme un ratito que les comparto. Es algo muy, muy sencillo. ¿Están observando, estimados maestrantes, esta hojita de PDF? Sí, sí, sí. Sí, Mm, doctora. Muy bien, entonces, yo les voy a pasar este documento en formato Word, pero ustedes lo van a, luego de que llenen con la información respectiva, lo van a convertir en PDF y lo suben en el componente que dice trabajo de fin de unidad, ¿sí? Que es el 40% de la nota
de la asignatura. Entonces, usted va a mantener todo esto tal cual, va a colocar sus nombres y apellidos, la fecha, sea que usted sube la tarea el sábado 15 o el domingo 16. La instrucción, de igual manera, usted la va a mantener, pero va a ir completando. Entonces, la primera instrucción es la siguiente: indicar a qué grupo pertenece y mencionar a los integrantes. Entonces, va a colocar grupo uno, grupo 2, grupo 3, al grupo que usted pertenece. Ya la clase anterior yo di lista, ¿no? Y les mencioné a qué grupo pertenece cada uno, grupo uno, grupo 2, y va a colocar los integrantes, ¿sí? Y usted se va a resaltar su nombre en el que consta en la lista, por favor. Luego, como segundo punto, la instrucción es colocar el enlace de la grabación de la presentación del plan de intervención. Entonces, por favor, solamente lo coloca el enlace. Tenga mucho cuidado de que y verifique al momento de compartir el enlace de que sea, no, que no tenga restricción. ¿Sí? Porque si usted pertenece al grupo uno, están los 5 integrantes y usted en los 4 trabajos de sus compañeros sí observó la grabación, pero en su trabajo que usted lo subió de forma individual, el enlace no se abre, pues no hay acreditación. ¿Sí? Entonces, usted tiene que verificar y asegurarse de que este enlace sea accesible para la maestra y que pueda revisar la tarea. Luego de colocar estos y cumplir con estos dos ítems, coloca su firma, sí, puede ser firma en físico, así que le colocan la imagen o firma digital y el número de cédula, lo convierte en PDF, luego lo firma, o bueno, como usted elija la firma que desee colocar, y lo sube al trabajo de fin de unidad que está en el ERS. ¿Sí? Me activan las reacciones o los micrófonos. ¿Está clara la explicación del trabajo de fin de unidad, estimados Sí, maestrantes? doctorita. Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Profe, Muchas una gracias. consultita, perdón. Dígame, Paula. Em, Ivana, a mí se me Ah, cortó. Ivana. Sí, discúlpeme, se me cortó una partecita donde usted estaba explicando. Esto que ahorita usted nos está mostrando para convertirlo en PDF, ¿lo subimos en dónde? Disculpe. En el componente de la evaluación, está en la parte final, están las grabaciones de las tutorías de las clases. Al final dice trabajo de fin de unidad. Ah, ya, o sea, solo subimos este único PDF. Sí, y ahí debe estar sus nombres, el de su grupo, resaltado Ajá. en qué parte de la lista está usted y el enlace de la grabación. Sí, Ah, ya, profe. y si todo cumple con lo que está solicitado, pues tiene una acreditación de positiva, ¿no? Del Ya. 40%. Recuerde algo importante, estimado maestrante, por favor. Vio el día sábado, que es el día que finalizamos el estudio de esta asignatura. Iré mencionando grupo por grupo. Ahí sí les voy a pedir de la forma más comedida y respetuosa para cada uno de ustedes, por favor, activar sus cámaras, presentarse, presentar a su grupo y vamos a seleccionar algún espacio dentro de la grabación que usted considera compartir y que ha propuesto, ¿no? Dentro de la intervención y quiere compartir con sus compañeros maestrantes, ¿sí? No va a haber, por el tiempo exactamente, no va a haber el espacio para presentar en su totalidad toda la extensión del video, pero sí la presentación y algunos espacios, ¿no? Del plan de intervención. Entonces, por favor, espero una participación activa de todos ustedes. Ya con esto cerraríamos, pues, esta asignatura y su trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta además de las inquietudes que se resolvió, tal vez? Profe, sí, yo otra. Doctora, Perdón. Sí, Ay, perdón, ya interrumpí a la compañera. Era, profe, es que lo que pasa que, digamos, en nuestro caso somos, bueno, hemos venido siendo siempre el grupo 4, pero con usted pues dimos, primeramente nuestros datos, entonces no sé si con usted somos grupo 1. Eso sí, quisiera salir de la duda para poder, agregarlo aquí en el documento. sí, sí, el grupo uno. El día de mañana, yo tengo anotado, el día de hoy tuve un compromiso, una reunión en una fundación, entonces un poquito por la visita a este lugar, ¿no? Mi cuaderno de apuntes lo, lo deposité aquí en un lugar, entonces mañana tengo que ir retirándolo. Sí, yo mañana luego les comparto
el orden que ya en la clase anterior les mencioné, el grupo uno, yo voy a colocar solamente a un integrante, ¿sí? Y ya cuando usted se identifique con su compañero o compañera, sabe a qué grupo pertenece, ¿ya? Entonces va a colocar en la tareita grupo uno, grupo 2, grupo 3 y la lista de compañeritos o compañeritas que integran cada grupo, ¿sí? Ivana, ¿está resuelta la inquietud? Sí, profe, muchísimas gracias, muy amable. Ya, muy bien. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Este, ya no iría el link entonces en el plan de intervención No, del video, o también. vamos a colocarlo aquí en la evaluación, Ya, eso. ¿sí? Y tal vez, no sé si haya la posibilidad y tenemos el tiempo para que nos dé revisando, porque nosotros como se supone que hoy se cerraba la plataforma, ya tenemos hecho el trabajo. ¿Nos podría revisar, por favor? Bueno, O- Paula, en este caso, revisar así todo el plan sí llevaría un tiempo mucho más amplio, ¿no? Solamente era esta sesión para solventar alguna duda o inquietud y que ustedes lo puedan trabajar. Sí, si hacemos una revisión minuciosa, nos faltaría un poquito más de tiempo, ¿sí? Ya, más el Mm, tema de, porque no, como nos dio, por ejemplo, el cuadro comparativo, nos dio un diseño, un modelo. ujú. No sé si los cuadros que hicimos de las actividades, de las propuestas de actividades esté bien, no sé, esa creo que es la parte que nos tenía un poquito inquietos. Ustedes solamente deben revisar que cumpla todos los puntos en cuanto al APE. Voy a compartir rápidamente el documento. A ver, aquí. Profe, mientras comparte, disculpe, se me viene un interrogante en este momento. En el desarrollo de las actividades, claro, están, digamos, estructuradas qué función van a cumplir, ¿no? Y cómo se lo va a hacer. Y en la parte de responsables también consta, pues, cuáles son las personas, digamos, que van a cumplir el rol como tal, que van a desarrollar. Pero en la explicación de las actividades, netamente tiene como que especificar, digamos, qué sé yo, a la mamá hace esto, el papá hace esto, o como que ya se sobreentiende con el desarrollo de la descripción. Bueno, en este caso es necesario nombrar. En responsables podemos colocar papá, mamá o familia, tutor, terapista, psicólogo, psicopedagogo, ¿no? Pero en la descripción de la actividad como tal tienen que describir. Entonces, al momento de describir, voy involucrando a uno de los responsables, ¿sí? El escribir una actividad es un paso a paso. Si yo voy a trabajar en el área de la comunicación, que quiero que el estudiante adquiera la habilidad de interactuar con los demás, entonces es un paso a paso. ¿Qué es lo primero que yo propongo para motivarle al estudiante a involucrarse en una conversación? ¿Sí? Entonces, qué interesante es partir específicamente de que situar al estudiante en un ambiente sea familiar, entonces podríamos colocar una actividad, si empezamos en el ambiente familiar, reunir la familia en un espacio que todos puedan mirarse, estar frente a frente tal vez, o colocarnos en círculo. Y ese es el momento en que cada una de las personas pues va tal vez exponiendo, diciendo su nombre y qué es lo que más le gusta de sí, por ejemplo. Entonces, es un paso a paso. Como una segunda actividad, comparto otro contexto. Me voy al contexto social, comunitario. El barrio es un contexto próximo, entonces quiero involucrarle al estudiante por eso les decía hace un momento, es necesario que en estas actividades que yo propongo no depositemos el miedo, ¿sí? De nosotros en la persona con discapacidad, de decir, ay, no, es que no le voy a hacer que se enfrente a esto porque tal vez no le guste o ya no quiera trabajar, no. Tenemos que depositar esa confianza en la persona con discapacidad y acompañarle, ¿no? Mira, ¿qué te parece? Vamos al parque, ¿sí? Y hay otros estudiantes o hay otros niños, otras personas, y motivarle a través de la forma de cómo aprenden las personas con discapacidad por el modelado, ¿sí? Entonces me vas a observar, mira cómo saludo, ¿sí?
el apretar las manos, la palabra mágica incluso, ¿no? Buenos días, vamos, ahora es tu turno, ¿no? El practicar. Si no le hacemos que se enfrenten a estas situaciones, ¿cómo vamos a esperar que trabaje una habilidad? Sí, recuerde algo importante. El texto, la información está para nosotros, pero no para la persona con discapacidad. La información que usted encontró en la web es para usted, para que usted trabaje, pero cómo la persona con discapacidad la va a recibir y va a trabajar es distinto. Entonces, usted aquí tiene que describir la actividad para la persona con discapacidad. ¿Sí? Ya la información, el fundamento teórico es para usted. Ya las estrategias, las técnicas de cómo usted va a motivarle, va a incentivarle, va a generar la situación de aprendizaje, depende de usted. ¿Sí? Por eso aquí podemos apoyarnos en recursos. Podrían ser recursos materiales. ¿Qué recursos materiales? Recursos físicos, ¿como cuáles? Ya no solamente el aula, sino tal vez el parque o u otro ambiente, incluso recursos digitales. ¿Qué herramienta digital usted considera importantísimo presentarla o adecuarla? ¿Sí? Tal vez ustedes dirán, ¿será necesario un video? Si es que tal vez la persona con discapacidad, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, hemos determinado a través de los resultados que tiene una predominancia por aprender observando, pues voy a apoyarme con un video. Y en ese video voy a presentarle algo muy corto, muy breve, muy concreto, no como aquellos videos que tal vez tienen una extensión de 4 o 5 minutos, no, tal vez de segundos, de 1 minuto, de 2 máximo, de cómo o cómo se hace, ¿no? El proceso de conocer a alguien, cómo se siente la persona al conocer a alguien, al preguntarle cómo está, ¿sí? Entonces, es importante partir de las necesidades de la persona, de lo que puede hacer y de cómo esas actividades que estoy proponiendo, pues sí, la persona va a poder participar. Espero que ninguna actividad la hayan colocado porque tal vez es interesante, es innovadora, ¿no? Pero puede ser interesante e innovadora, pero será una actividad donde la persona con discapacidad, de lo que conocemos nosotros el caso, pueda involucrarse, pueda desenvolverse, ¿sí? A veces la innovación la confundimos incluso con un término elegante, ¿no? De que no se puede alcanzar mucho, ¿no? De que se requiere de muchos recursos económicos, y no es así. Innovar lo podemos hacer con un recurso tan sencillo en la propia casa o en el aula, con la pizarra que tenemos, con el espacio propio de aprendizaje del aula de clase. ¿Sí? No sé si tal vez Paula respondió un poco a su inquietud o quién. Sí, doctora, sí, sí, justamente. Y otra inquietud, por ejemplo, justamente lo que usted menciona, a veces tenemos grandes expectativas, pero hay que ser realistas, ¿no? Ujú. Y justamente el caso que usted propone de implementar lo que es dispositivos tecnológicos, hay chicos o jóvenes que tienden a la adicción a estos aparatos, entonces más bien resulta contraproducente y es nocivo para ellos. O en el caso, yo tengo el caso de un nene es pequeño, pero él los apoyos visuales no le gustan. Pero poco a poco y ya con la intervención, las órdenes él las va comprendiendo de mejor manera. Entonces, claro, se recomienda el uso, por ejemplo, de apoyos visuales, pero a veces también eso como que les limita a los chicos para que puedan desarrollar la capacidad de poder entender las órdenes sin necesidad de ese apoyo visual. Entonces, ahí, ¿cómo sabríamos de pronto diferenciar cuándo sí y cuándo no utilizar un apoyo visual? Porque también se puede limitar el lenguaje incluso verbal, si solo me limito al tema de los apoyos visuales, en este caso pictogramas o tarjetas. Ujú. 2 puntos, Paula Gabriela. Y, y nuevamente lo repito, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar si es que es un recurso más adecuado para una persona con discapacidad y cuando no? Pues partir de lo que hace referencia al estilo de aprendizaje de la persona con discapacidad. Cuando valoramos a una persona que tiene una dificultad para aprender, no solamente hablo de un niño sin discapacidad, sino también de un estudiante con discapacidad. Partir de cuál es
la predominancia de cuál es la forma de adquirir el conocimiento, si es más visual, si es más auditivo o más táctil. Punto dos, el uso de las herramientas digitales es un aporte bastante importante, valioso actualmente en nuestra sociedad. Y es que van a haber más transformaciones. O sea, la transformación digital va a ir aumentando cada vez. O sea, no nos podemos cerrar ni negar a lo que la tecnología está haciendo en nuestra sociedad, pero es muy distinto la respuesta que tenemos que brindar los profesionales y el compromiso de los padres, porque puede que en un hogar que tenga todos los recursos tecnológicos, los recursos económicos, está la tecnología presente y hay un estilo de crianza permisivo, negligente, pues no va a haber un uso controlado de estas herramientas, de estos equipos, pero en un hogar democrático donde el afecto, la comunicación, las normas, los límites están presentes y si no se cumple hay consecuencias, pues hace referencia a un uso controlado, ¿sí? O sea, estoy muy consciente de que las herramientas, los móviles están ahí a la disposición de los niños, pero cuando hay efectos negativos o consecuencias nocivas, cuando no hay un uso controlado. ¿Y de quién depende? No del niño, depende del adulto. Ahora recuerdo a un psicólogo en una conferencia que decía, ¿no? ¿Por qué creen que en las medicinas tiene el logo, la frase de que aléjese de los niños, ¿no? Que se ponga fuera del alcance de los niños? Esa recomendación, esa etiqueta no es para los niños, es para los adultos. Y si es que a veces, lamentablemente, los niños se enfrentan a situaciones de riesgo, o sea, por descubrimiento, por travesura, es porque, con la manipulación de este medicamento, es porque lamentablemente a veces los adultos cometemos errores, imprudencias de dejar al libre acceso del niño o de la niña o del adolescente. Entonces, de igual manera, con eso de la tecnología, el niño puede participar, la niña puede participar, igual el adolescente, de actividades donde se utilizan las herramientas. Incluso en casa, puede el niño en una aplicación, por ejemplo, se recomiendan muchas aplicaciones y programas de intervención para que el niño aprenda a leer o escribir, ¿sí? Pero tiene incluso un tiempo por cada una de las actividades. Entonces, ahí debe estar el adulto controlando el uso responsable de esta herramienta. Van a haber normas, van a haber límites. Y es que algunos papás nos van a decir, ay, es que va a llorar, va a gritar o va a empezar a lanzar las cosas. Y ahí, aunque suene un poco así y complejo, ¿no? De procesar, pero es que ahí también nace otra oportunidad de que nuestro estudiante, en nuestro caso de estudio, desarrolle habilidades de control del manejo de las emociones, ¿sí? Del manejo de la frustración. A veces queremos que los niños no griten, no lloren, no se frustren, las personas con discapacidad no hagan berrinches, y es que todo, para evitar eso, les dejamos muy, muy fácil el camino, ¿no? Y van creciendo, y no todos los contextos están preparados, pues, para responder a las exigencias de una persona con discapacidad. Entonces, hay que enfrentarles, acompañarles en ese aprendizaje, que no va a ser sencillo, pero si es que hay el compromiso de la familia y de los profesionales, es mucho mejor y más llevadero, sí, pero es necesario, es necesario. ¿Cómo aprendemos a autorregularnos, estimados maestrantes? ¿Cómo aprendemos a manejar nuestras emociones? Las aprendemos mucho más cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Cómo la persona supera un miedo cuando lo enfrenta, ¿sí? Si es que tiene miedo a participar en grupos, miedo al hablar en frente a los demás, hay que generar esas situaciones para que la persona poco a poco vaya superando estos miedos y vaya adquiriendo estas habilidades que le van a ayudar en su vida diaria, ¿sí? Entonces, no sé si tal vez ahí vamos cumpliendo con o despejando las dudas que tienen sobre el plan de intervención, estimados maestrantes. ¿Sí me escucharon? De mi parte, sí, doctora.
Sí, doctora, yo también sí, ya me quedó más claro. Gracias, María Angélica, gracias, Paula. Entonces, si es que no hay dudas, mayores dudas de ningún otro grupo, yo creo que podríamos quedar hasta aquí entonces y nos encontramos el día sábado a primera hora. Por favor, entonces nos reunimos para presentar sus planes de intervención y que usted prepare ya su tarea para que la pueda subir como trabajo de fin de unidad. ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias. Una buena noche, que tengan un sueño reparador y nos encontramos el día sábado. Gracias, estimados maestrantes. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, profe, muy Gracias, amable. doctora. Linda noche. Gracias, doctora. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Doctora, ¿nos permite un momentito, por favor? Sí, claro que sí. Les escucho. A ver, ya estoy con mi compañera para que nos ayude presentando el- Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Dígame, Elizabeth. Creo que a la compañera se le cortó, no se le entendía más o menos. Bueno, lo que le era más o menos, solo queríamos ver si habíamos estado haciendo así a breves rasgos bien el trabajo, pero lo que pasa es que yo estaba conectada desde mi teléfono y quería ver si es que me puede aceptar desde la computadora, porque ya no me permitía el ingreso y no sé, no sabía qué pasaba, por eso no le podíamos compartir. ¿Pero tiene el documento o no le entiendo? Lo tengo el documento, pero como le digo, estaba yo desde mi celular y he estado intentando, o sea, ingresar desde la compu, pero no me permitía el Zoom y me salía que estaba en una reunión recurrente, algo así, y ya no me permitía el ingreso. Entonces eso no sé si es que no le salía así alguna señal de que está alguien queriendo ingresar. No, Elizabeth, no tengo a nadie en la sala de espera, ¿no? No tengo ningún anuncio. Ajá, Envíeme al WhatsApp, estimada Elizabeth, y ya, puntualmente resalte aquello que quiera la orientación, ¿sí? ya, doctora Liz, entonces yo le envío. Muy bien, una muy Ya, buenas noches. Que esté muchísimas muy bien. Hasta luego. ya, gracias, disculpe. Hasta luego.